Vamos a hablar de este tema con Hugo Álvarez. Él es periodista, está en directo desde Londres, la capital, un sitio donde se han producido estas intensas manifestaciones, sobre todo en las últimas semanas. Hugo, bienvenido a esta emisión de noticias. Hola Estefanía, muy buenas tardes, un gusto. Lo mismo, empecemos analizando lo que está sucediendo, particularmente allí en Londres, donde tú te encuentras, la gente muy inconforme con el tema de los salarios, pero hay algo por donde quiero enfocar esta primera pregunta y es el contraste que están viviendo de pasar de ser una provincia, no, un país demasiado rico y ahora tener este tipo de problemas. Bueno, esto tiene que ver con una seguidilla de decisiones, Estefanía. Se arrastra también con los últimos gobiernos del Partido Conservador, que ha manejado esto de las inflaciones que se han vivido en la última década aquí en Reino Unido, de manera muy superficial, por decirlo de alguna forma. Y hoy día la gente que se está manifestando es porque la inflación hoy día se encuentra en un 11,5% aquí en el Reino Unido, y Sí. el aumento que se le está entregando de parte del gobierno para paliar un poco el problema es solamente un 5%. Entonces tenemos una diferencia de un 6,5% que se sigue afectando el salario o el bolsillo de los trabajadores. Por lo tanto, no se alcanza a cubrir esta diferencia que se está generando en los últimos años. Y es por eso Claro. que, a medida de esto, el Brexit también tiene que tener influencia en este tipo de decisiones, porque obviamente cuando sucedían este tipo de cosas, era la Unión Europea, a través de sus programas, que ayudaba a los distintos países para poder, en el fondo, subsanar o a paliar o mantener bajo un cierto estándar los temas económicos de cada uno de los países. Hoy día el Banco Central de Reino Unido aumentó la tasa de interés a un 4%, un porcentaje que no se veía en los últimos 20 años. Por lo tanto, es una seguidilla de decisiones que están afectando a los trabajadores hoy en día aquí en el Reino Unido. Hugo, indistinto del gobierno de turno, que obviamente el gobierno de Sunak va a sufrir algunas afectaciones por estas manifestaciones, ¿qué crees que también le está pasando a la gente en la economía familiar? Es decir, están ahorrando muy poquito, también han perdido su trabajo. ¿Qué está pasando a nivel familiar? Bueno, el problema familiar o la economía familiar que uno puede ver aquí en el Reino Unido es que todos los precios han aumentado durante el último año. Todo esto que tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania ha aumentado en un 300% los precios de la energía, por ejemplo. En un invierno donde hemos tenido aquí, que es poco común también en Reino Unido, eh, temperaturas bajo los 6 grados, por ejemplo, menos 6 grados durante una semana completa. Tuvimos nieve hace un mes atrás, una buena cantidad de nieve para hacer Reino Unido en Londres, por ejemplo, porque en el norte es más común, pero en Londres, que está en el sur, no es común ver una cierta cantidad de nieve suficiente como para poder suspender los servicios, por ejemplo. Y eso afectó también en el precio, porque la gente está ocupando, obviamente, mucha más calefacción de lo que se Ujú, ocupaba antes, porque claro. estamos en pleno invierno, y eso ha generado también que los gastos de las personas suban. Los precios de los supermercados han aumentado en un 15% también. Entonces, todos esos detalles que se van sumando a la economía familiar se ha visto afectado. El precio de los trenes, del transporte en general, ha aumentado también. Entonces, vemos solamente aumentos, pero en el salario no vemos aumentos. Entonces, ahí se va generando esta diferencia que hablábamos anteriormente y que lo hablamos también hace un par de meses atrás nosotros cuando analizamos el gobierno anterior, cuando hablábamos de plan económico que se le quería aumentar los impuestos a las grandes empresas y a la gente más rica, y que por presiones de estas empresas y del mismo gobierno conservador no se generó, y eso generó la salida de la ex primer ministra. Sí, sí. Y Rishi Sunak está haciendo lo mismo hoy en día, pero de una manera mucho más opacada o no tan notorio, por decirlo de alguna forma. ¿Tú crees que el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel tuvo que ver y tuvo amplias repercusiones en la economía? Yo diría que no, porque las economías que se manejan a nivel monárquico son bien distintas de lo que se ve a nivel familiar.
obviamente todos aquí, las personas que vivimos aquí en el Reino Unido, pagamos un impuesto relacionado con la monarquía, pero yo diría ese impuesto no ha aumentado, por lo tanto yo diría que nos está afectando en este momento potencialmente la economía familiar. Sí, son los otros aumentos que hemos mencionado antes que sí han afectado bastante. ¿Crees que el gobierno de Sunak tiene algún riesgo de caer? Bueno, eso lo vamos a ver dependiendo de la presión que genera el partido laborista, porque esto va a generar, depende, lo han atacado bastante, pero todavía Rishi Sunak está haciendo algo bastante más estratégico de lo que fue el gobierno anterior. Él está tratando de mantener y tratando de promocionar las buenas iniciativas que está teniendo. Y obviamente todo esto que tiene que ver con el costo de vida, que es su mayor defecto, por decirlo de alguna forma, y los mayores problemas que le está generando hoy día su gobierno, todavía no están siendo presionados fuertemente por el Partido Laborista. Por lo tanto, habría que esperar, yo diría, en mi análisis político, un poquito más qué es lo que va a pasar durante las próximas semanas, porque hay que tomar en cuenta que a mediados de febrero va a haber una semana completa donde las personas que trabajan en los trenes, en los servicios ferroviarios, van a Sí, tomar una semana completa de huelga. Y ok. eso no se ha visto nunca en los últimos meses, por lo tanto va a afectar bastante la calidad de vida de las personas aquí. Bueno, pues vamos a seguir, obviamente, contigo, poniéndole el ojo a lo que pase allí en el Reino Unido. Teníamos a Hugo Álvarez, periodista, colega, analista político en directo desde Londres. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes, buenas tardes.